Perfecto, pues buenos días, en este caso a nuestro hermano Jesús y también a todos los que nos van a estar viendo en la clase por YouTube. Prácticamente esta es nuestra última clase del año. Entramos a un periodo de vacaciones en los cuales ya nos vamos a poder ver en el 2026, pero no sin antes podernos despedir con broche de oro este 2025 en este discipulado, con una enseñanza muy profunda acerca de lo que hemos estado viendo a lo largo de este año 2025 en nuestro discipulado de vida devocional. Ya hemos visto puntos importantes en esta carpeta. Hemos visto cómo poder aprender a orar y cómo aprender a poder leer su palabra y la importancia de la Biblia, de estos 66 libros que tenemos en nuestro haber, sabiendo que la oportunidad de aprender siempre es vasta, siempre es agradable y siempre es perfecta para que podamos nosotros tener esa habilidad y sobre todo al Espíritu Santo de nuestro lado, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio al último punto que vamos a ver en este año, que es el tema 3.0. Y pues hasta aquí nos habíamos quedado la clase pasada, en el 3.1, en el cual, después de estudiar todas las cualidades sobrenaturales de la Biblia, los cuales nos llevó a un tiempo considerable, podemos decir que hasta este momento dos elementos fundamentales han estado en nuestra vida, tanto la oración como una lectura reflexiva de la Biblia. Y pues hoy vamos a comenzar con este tercer elemento, que será el conocer qué significa el ayuno. Pero antes que podamos comenzar, me gustaría que pusiéramos en manos de nuestro Dios este tiempo, sabiendo que Él es el único que tiene que tener el puesto de maestro, y pues que nos encomendemos directamente a nuestro Señor Jesús para que Él sea llevándonos a esa enseñanza que Él quiere mostrarnos y sobre todo poner en nuestra vida para aprender a ayunar como Él quiere. Así que cerremos nuestros ojos y presentemos delante de nuestro Dios este tiempo. Y Señor Jesús, te damos gracias en esta preciosa mañana porque nos das el privilegio de estar en tu presencia, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias porque tú eres fiel con nosotros y porque tus misericordias, dice tu palabra, se renuevan como cada mañana. Y hoy podemos disfrutar de una misericordia renovada al tener salud, al tener nuestra vida presente delante de ti, puesta para que tú la tengas siempre en control, para que tú seas dirigiéndola en todos nuestros pasos y que nosotros podamos saber que confiadamente podemos acercarnos delante de ti, sabiendo que no hay nada que nos puede condenar, solamente tu gracia nos ha permitido estar hasta aquí, Señor. Y hoy queremos agradecerte por esa gracia que nos permite seguir caminando en ti y poder, Señor, siempre encomendarnos a que tu Espíritu Santo sea revelándonos cada cosa que estemos viendo de tu palabra, Señor. No podríamos habernos o saber que estamos haciendo las cosas bien si tu Espíritu Santo no va delante de nosotros, enseñándonos que cada cosa tiene que ir en cada lugar para poder aprenderse, para poder llevarse en práctica, Señor. Siempre queremos tener participación y siempre queremos tener esa dirección, Señor, que no nos va a permitir equivocarnos, sino al contrario, como dice tu palabra, nos convence de pecado si estamos pecando, de qué es la justicia realmente como tú la ves y del juicio que podría pasar si nosotros no obedecemos y hacemos deliberadamente las cosas, Señor. Queremos pedir perdón si nos hemos equivocado a lo largo de esta semana, Señor. Queremos que tú nos perdones, que nos limpies, que nos purifiques y que nos santifiques, Señor. Que nos ayudes a siempre volver a interpretar tu palabra como tú quieres que la interpretemos y que juntos, Señor, podamos construir, Señor, un, una vida, Señor, la cual te agrade y la cual siempre sea intachable delante de ti para que podamos ser cada día más como tú, Señor. Buscar esa perfección como lo es tu vida, Señor, a través de tu palabra, Señor, a través de un caminar en la tierra, Señor, hace más de 2025 años que tú viniste, Señor, y creciste y te fortaleciste. Esto es lo que celebramos en la Navidad, Señor, y eso es lo que queremos recordar en todo tiempo y queremos que tú nos enseñes cómo podemos entregarte nuestro sacrificio, nuestro amor, nuestra paciencia, nuestras fuerzas, todo lo que podemos hacer para ti, queremos hacerlo con la excelencia que tú mereces, Señor. Así que queremos entregarte en esta hora la clase, queremos que seas tú llevándonos a un nivel mayor, superior,
para que podamos siempre, Señor, ir creciendo en ti y saber que no somos los mismos, Señor, que comenzaron en el 2025, sino queremos ser aquellos hombres y mujeres, Señor, que decidieron creerte y que cada día más son como tú, Señor. Te damos gracias. La clase, como siempre, es tuya, haciéndome a un lado, como siempre. Yo, Señor, sabiendo que tú eres el maestro de maestros, Señor, el rey de reyes y el señor de señores, que tiene la enseñanza especial para este día, Señor. Sé tú entronándote, Espíritu Santo y precioso Jesús, dando la clase del día de hoy, Señor. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, como lo teníamos al principio de la enseñanza, antes de poder orar, veamos que hoy comenzaremos a estudiar el tercer elemento que debemos considerar para tener una devocional, una vida devocional completa, la cual es el ayuno. Podemos nosotros saber que esta palabra de 5 letras es conocida por cada cristiano que lleva por lo menos 6 meses en una congregación, ya que se practica por lo menos una vez al año. En este caso, en primera instancia, podemos conocer que el ayuno es el no consumir alimentos con un fin determinado. Pero desde la etimología, tanto del hebreo como del griego, tienen características que tal vez hemos leído, pero necesitamos comprenderlo aún más con el entendimiento que Jesús nos ha dado. Siempre debemos de saber que cada cosa que podemos estar practicando puede estar correctamente entendida, pero no ciertamente bien practicada. Por eso es que el día de hoy, con toda la teoría que ya a lo mejor sabemos, vamos a comenzar a ponerla en práctica cuando sea el momento de poder ayunar. En este caso, como iglesia, Restauración Centro, tenemos un tiempo determinado que es aproximadamente en el mes de febrero-marzo, los cuales todos como iglesia hacemos ayuno y podemos orar por diferentes situaciones, por algunas situaciones de salud, por problemas familiares, por algunas cosas que se van dando como congregación, pero no quiere decir que solamente por eso solamente lo hagamos en esas fechas. De forma general lo hacemos, pero si nosotros queremos hacerlo por alguna situación en específico, no hay una fecha, no hay un día asignado en especial cada año para poder hacerlo. Solamente lo podemos hacer si nuestro corazón está dispuesto a entregárselo a Dios y si entendemos el por qué hacemos las cosas. Una vez entendido esto, con el entendimiento completamente abierto de lo que Jesús nos ha dado para comenzar este tema del ayuno, vamos con la siguiente diapositiva. Vamos a ir con el significado de la palabra ayuno. Ayuno proviene del hebreo tom, que significa ayunar o abstenerse de comer. Esta palabra está desde el Antiguo Testamento, por eso es que proviene desde la palabra hebreo, que es abstenerse de comer. En este caso, eh, del griego se deriva la palabra leiunum, que significa vacío. En este caso, como en cada definición lo estamos leyendo, podemos decir y complementar con sus significados en primera instancia que el ayuno no es más que abstenerse de comer, formando un vacío en nuestro cuerpo, pero cuando analizamos en el ámbito espiritual, lo que pasa al tener un sacrificio como este nos va a explotar la cabeza más adelante. ¿Por qué? Porque va a tener un significado muchísimo más particular de acuerdo al estado espiritual que vamos a estar analizando. Bíblicamente se nos enseña a ayunar, considerando que es una actitud del corazón para tener una comunión más profunda con nuestro Dios. El ayuno quiere decir no comer y debe ser en una actitud que forme parte de nuestro día a día. ¿Por qué? Porque si nosotros no consideramos que esto forme parte para tener una mejor comunión con Dios, pues obviamente una comunión con Dios se hace diaria. Por eso es que dice que tiene que ser de nuestro día a día, porque nosotros solamente no vamos a abstenernos de comer diario. ¿Por qué? Porque si no, pues nutrientes esenciales, cosas que hacemos
diariamente pueden verse mermadas porque por falta de nutrientes, por falta de lo que estamos haciendo en el alimento. Pero lo que tenemos que hacer es que muchas veces el ayuno no necesita ser algo físico, que sí se hace físico para que nuestro cuerpo lo entienda, pero podemos hacerlo de forma espiritual, dejando varias cosas que tal vez nos provocan una llenura que no es correcta, una llenura en nuestro corazón, en nuestra alma, que puede nosotros estarla ocupando lo que realmente Dios tiene que ocupar como lugar. Puede quitarle prioridad al uso de la oración, puede quitarle prioridad al uso de la palabra de Dios para leerse, para practicarse, y pues esto es lo que podemos hacer y comenzar en todo tiempo para poder iniciar esta eh, práctica en nuestro corazón y en nuestra vida. Entonces, este, el ayuno, pues tiene que ser una actividad que forme parte de nuestro día a día. Para esto vamos a leer Mateo 9 del 14 al 15. En este caso vamos a poderlo leer rápidamente para que nuestra enseñanza continúe eh, explicándose en esta clase. Mateo 9 del versículo 14 al versículo 15, justamente tiene como subtítulo la pregunta sobre el ayuno. Entonces dice la palabra de Dios, entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Por qué entendemos esto como una enseñanza grande? Porque nosotros vemos que cuando estaban en aquel tiempo explicándose algunos puntos particulares del por qué los fariseos y los escribas y toda la gente que pues que trataba de cuestionar lo que Jesús estaba poniendo en la tierra, pues nosotros entendemos que era una enseñanza más allá de las costumbres y tradiciones que ellos tenían, porque decían, no, pues era una práctica obligatoria porque en ese tiempo ellos ayunaban y ellos hacían eso en lo que nuestro Señor Jesús llegaba, en lo que el Mesías llegaba, pero ellos no aceptaban que Jesús era el Mesías porque iba en contra de muchas costumbres que solamente hacían los judíos por costumbre. Entonces, era algo que pues alteraba su fe, alteraba su orden aparentemente conforme al de Dios, pero solamente era un orden superficial, sino no era un orden físico, no era un orden ni siquiera por dentro, el cual buscaban ordenar con todas esas prácticas que pues prácticamente se heredaron. No eran prácticas que ellos sintieran de corazón, sino que eran heredadas y obligatorias porque solamente ellos eran judíos, tenían que realizarlo por mera práctica de acuerdo a la ley de Moisés. Entonces, por eso es que muchas veces vemos que se enfrentaba nuestro Señor Jesús y decía, pues hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque se preocupan por colar el mosquito, pero se comen la pata del camello, ¿no? Entonces esa es una de las cosas que más impactan porque pues obviamente hacían como énfasis en muchas prácticas y en muchos detalles de la ley, pero ellos no perdonaban a sus hermanos, ellos buscaban atacar al pueblo que no obedecía, se olvidaban de la misericordia y de la paz que Dios provocaba al poder ejecutarse la ley. Ellos nada más hacían que se cumpliera, mas no provocaban que los demás siguieran la ley, ¿no? Con amor, con situaciones complicadas, ¿no? Que los hacían ver más como una carga y no como algo beneficioso para su vida. Y esto, pues al día de hoy podemos nosotros verlo si nosotros en alguna parte de nuestra vida hemos tratado de confrontar a alguien buscando que se arrepienta y no llevándolo a los pies de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesús con amor. Esto podría ser enfarisearnos, ¿no? Como quien dice, poner nuestro corazón como un fariseo
y pues nosotros provocar que esto aleje que al contrario de acercarnos a Dios, pues aleje mucho de Dios a las personas que estamos buscando convencer. Es por esto que siempre tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, con cómo lo decimos, para que nosotros no ahuyentemos y nos volvamos los fariseos de este tiempo, ¿no? Sino que siempre con amor, así como Dios, Jesús lo hizo, sanando, predicando, pues logremos impactar el corazón de más, ¿no? Y pues obviamente, si nuestro Señor Jesús también los confrontó a ellos, ¿por qué? Porque necesitaban ellos abrir los ojos y pues yo no dudo que aún con esa enseñanza que se les daba, pues pudieran ellos tener la oportunidad de arrepentirse, muchos de ellos, ¿no? Pero pues obviamente la mayoría no lo hizo y pues llevó a esa consecuencia tan fuerte de, pues en este caso, sacrificar a nuestro Señor Jesús, ¿no? Que a pesar de que, como muchas veces lo hemos estado explicando en la clase, tenía que hacerse así. No es por echarle la culpa, decir, ay, no, pues qué feos fariseos, por su culpa se murió nuestro Señor Jesús. Ellos fueron el medio. Desafortunadamente, ellos fueron tomados como el medio para que el sacrificio pudiera hacerse posible, porque si todos hubieran entendido de una primera vez, si ellos se hubieran arrepentido, pues no hubiera habido ese perdón de pecados por una muerte. En este caso no hubieran matado a nuestro Señor Jesús y pues obviamente el sacrificio hubiera quedado inconcluso, ¿no? Hubiera quedado pues prácticamente incompleto y no estaríamos gozando el día de hoy como mexicanos la salvación. Si en este caso, pues entendemos que en la clase de YouTube lo ven más personas que no son de México, pues vamos a entender que de acuerdo a cada nación, pues nosotros no merecíamos obtener la gracia porque nosotros no pertenecemos a un linaje judío, sino al contrario, de una mezcla de otras culturas que, pues anteriormente, con la ley de Moisés, con la ley que se quedó escrita por Moisés de parte de Dios, pues nosotros no teníamos cabida y hoy somos convidados por esa gracia que se derramó en la cruz del Calvario al morir por todos, ¿no? Por eso es Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no dice que judíos son los que van a creer en la vida eterna, sino para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso es que en este pasaje de la Biblia vamos a poder analizar que el ayuno ya era una práctica que se realizaba desde hace mucho tiempo, pero podemos darnos cuenta de que perdió su eficacia con el tiempo, con la actitud que tomaron los discípulos de Juan en Mateo, al no entender el por qué se tenían que abstener de comer. Lo más interesante es que podemos leer que Dios nos recuerda por medio de Jesús la razón verdadera del ayuno. En la clase pasada, pues bueno, en este caso, al inicio de esta clase, vemos que el ayuno ayudaba a fortalecer la relación personal con Dios y en realidad era lo que estaban haciendo cuando Jesús estaba en la tierra. Es por esto que no ayunaban. ¿Por qué? Porque estaban con el Maestro. Dios, Jesús era Dios mismo. Por eso es que no necesitaban fortalecer la relación con abstenerse de comer, sino al contrario, ellos estaban comiendo de forma espiritual de lo que Dios mismo, a través de Jesús, les estaba enseñando en su día a día, a no mentir, a no atentar contra su hermano, a través de las parábolas, al enseñarles que el reino de los cielos era pues como todas las parábolas, como la oveja perdida, como los 10 talentos, como la virgen, las 10 vírgenes, todas aquellas figuras que se predicaban cuando él estaba en la tierra. Pues era esa alimentación que ellos necesitaban y el abstenerse de comer era una práctica solamente cuando Jesús estaba en la tierra. Entonces, es por esto que no ayunaban, porque Dios mismo estaba con ellos hecho carne, enseñándoles a orar, a tener fe y a compartir el amor que recibían de Él. Eso es lo más importante, porque al día de hoy es lo que tenemos que también enseñar nosotros como cristianos. Enseñar el amor y compartirlo, a enseñar la fe y compartirla, y a orar, compartir el tip de la oración. Si nosotros al día de hoy podemos
tener el privilegio de compartirle a alguien, nosotros ya tenemos las herramientas. ¿Por qué? Porque ya tenemos en el grupo de discipulado todas las diapositivas que van de acuerdo a cómo nosotros podemos orar al principio de este discipulado. Pues mandamos las diapositivas de la oración, cómo orar de acuerdo a Mateo 6 y cómo nosotros podemos buscar de parte de Dios para poder compartirle a alguien de lo que nosotros estamos escuchando, de cómo orar, cómo está estipulado en la palabra de Dios que debemos de orar. Entonces, todas estas cosas las podemos ahora, al día de hoy, compartir y saber que podemos ser esos instrumentos para poder llevar a aquellos que lo necesitan para poder tener una relación y una cercanía eh, más perfecta delante de Dios. Entonces, continuando con la diapositiva, también podemos ver que en este pasaje podemos analizar que la palabra luto tiene un significado espiritual al poner nuestra vida con el dolor de fallarle a Dios. Esto podemos entenderlo porque pues obviamente tiene un trasfondo específico. ¿Por qué? Porque el que nosotros estemos leyendo que el ayuno pues es abstenerse de comer, pues obviamente lleva a un sufrimiento. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor alrededor de nosotros puede estar alguien comiendo pizza, alguien está pues satisfaciendo su hambre, ¿no? Entonces podemos entender que este pasaje nos lleva eh, a una enseñanza más allá de lo que nosotros podemos imaginar, ¿no? Entonces, pues dice nuestro Señor Jesús, ¿no? Dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Cuando nosotros vemos que el luto está presente en la vida de alguien es porque se perdió algo, porque nosotros podemos conocer que algo se perdió, en este caso la mayor parte de las veces cuando decimos que se guarda luto es cuando perdemos a un familiar, cuando perdemos a una persona importante, cuando fallece. Pero entonces podemos entender que dice que también hay un luto, como por ejemplo, cuando alguien se va de viaje, cuando alguien se va eh, pues lejos, ¿no? En este caso podemos entender un viaje de negocios, un viaje largo en el cual tienen que partir para una situación especial. La ausencia de una persona genera un luto. Cuando alguno de nosotros le decimos algo a alguien, oye, te extraño, es una figura del luto. Por lo tanto, ahí dice, la palabra dice, o sea, como enfrente del esposo, pues en este caso el esposo de nuestro Señor Jesús, estar frente el esposo, ¿cómo se puede guardar en una boda luto? Entonces dice, no tienen por qué decir, ay, Señor Jesús, o en este caso Dios, te extrañamos, cuando Dios mismo hecho carne estaba al frente de ellos. Por eso es que es una palabra y un significado espiritual al poner nuestra vida con el dolor de fallarle a Dios. En este caso, como les decía, no solamente es porque una persona fallezca y se guarde luto, sino al contrario, cuando una persona no está y decimos, oye, te extraño que estés tú aquí, es una forma de nosotros guardar luto. ¿Por qué? Porque no está físicamente esa persona y guardamos con suma reverencia la ausencia de aquella persona que no está en un momento determinado. Eso es lo que significa la palabra luto. Y si nosotros podemos saltar como que todavía no nos queda muy clara la enseñanza que tiene esta palabra, podemos nosotros buscar la definición de luto y podemos entender que es un signo exterior de pena y duelo en ropas, adornos y otros objetos por la muerte de una persona. También es un vestido negro que se usa por la muerte de alguien, pero es duelo, pena o aflicción. Entonces es algo que podemos nosotros tener cuando nosotros extrañamos a alguien, justamente es lo que les decía, podemos tener una pena o una aflicción porque no está presente. Si nosotros vemos que si nosotros llegamos a tener, por ejemplo, también mascotas, y las mascotas se ponen tristes cuando nos vamos y empiezan a llorar y a hacerle, au, au, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un perrito y cuando nosotros nos vamos, empieza a aullar.
en la parte de abajo, ya cuando estamos en la parte de abajo en las escaleras, él empieza a aullar. Y entonces, ese es un signo de duelo, de luto, de pena, de una aflicción porque una persona no está. Y no porque nosotros nos hayamos muerto, sino porque ya no estemos delante de la presencia del perrito. Esa es lo que nosotros estamos viendo como ese luto, ese dolor, y pues el día de hoy lo podemos transportar al también en nuestra vida, el fallarle a Dios, tener una pena, una aflicción y un duelo por lo que nosotros estemos cometiendo delante de nuestro Dios. Y esto, para poderle dar un aporte que confirme esto, podemos ver las acciones de luto en el Antiguo Testamento, donde las personas se vestían de cilicio, la cual era una tela muy rugosa que raspaba el cuerpo y que ayudaba a reconocer al hombre o mujer que lo portaba, que no caminaba conforme a lo que Dios ordenaba. Esto es un significado muy fuerte, que al día de hoy, si nosotros quisiéramos hacerlo, pues podemos nosotros comprar una prenda que contenga silicio. Y si nosotros nos la ponemos sin una cobertura, vamos a ver que va a estar raspando nuestra piel constantemente. Cuando caminamos, cuando nos movemos, cuando movemos el cuello, si nos lo ponemos en la parte de arriba, va a estarnos haciendo fricción con nuestra piel y eso generaba incomodidad. Era algo físico que los hebreos ponían, que el pueblo de Israel ponía en sus lomos, en su cuerpo, que ellos les incomodaba. Y si a ellos les incomodaba una tela en su forma física, ahora imagínense en lo espiritual, ya con nuestro Dios poniendo en la ley, en los mandamientos, que no se tenía que hacer eso, pues era una forma de lo que al día de hoy conocemos como el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo también nos incomoda cuando nosotros estamos haciendo algo mal. ¿Por qué? Porque dice nos convence, pero para podernos convencer siempre va a estar ahí haciendo que las cosas que nosotros estemos haciendo pues provoquen esa incomodidad y nos ayuden a volver al arrepentimiento. Entonces, ¿cómo podemos nosotros compensar el silicio que al día de hoy no ponemos? Con la ayuda del Espíritu Santo. Siempre cuando vayamos a hacer algo, nuestro Dios, por medio del Espíritu Santo, nos va a decir si algo está bien delante de Él o no. Es como cuando nosotros en nuestra mente decimos, ay, como que algo me dice que no tengo que hacer esto. Pues sí, alguien les está diciendo que no tienen que hacer esto. En este caso hablamos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vamos a ver que es una figura del silicio de nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque Él sí nos va a incomodar, tal vez nos va a estorbar para que no nos equivoquemos y no volvamos a repetir los mismos errores y que nosotros portamos al Espíritu Santo, vamos a caminar conforme a lo que Dios ordena. Entonces, si con esta explicación, junto con la del Espíritu Santo, entendemos bien el principio del luto espiritual y estamos comprometidos en corazón y mente para reflexionar, junto con un ambiente solemne, nos va a dar como resultado una disposición genuina para no participar de los alimentos, no como algo que, no, que se va a evitar porque es una costumbre, sino porque por amor uno sacrifica el no comer para poder buscar la dirección de Dios conforme a lo que vemos en la palabra de Dios. Aquí nos vamos a ir al significado completo con la cita base del ayuno de todo cristiano. Y pues esta tiene que ver con Isaías 58. Pero no nos vamos a adelantar. Mientras nosotros vamos más introduciéndonos al tema, podemos ver que las verdaderas intenciones de ayunar se deben a una necesidad de humillarnos delante de Dios y reconociendo que no podemos hacer las cosas solos. No vamos a poder nunca. A veces la iglesia solo piensa que el ayunar es calmar la conciencia, pero ahora tenemos un panorama más grande. Al conocer la verdad, en uno de los pasajes que explican perfectamente la razón por la que se va a ayunar. Mientras nosotros vamos avanzando, podemos analizar cada versículo de esta cita, complementándolo con lo que seguiremos viendo, junto con lo que se escribió en los demás libros que hablan de la postura del ser humano
en humillación ante Dios con esta práctica. Es una práctica que al día de hoy, para cerrar la clase, nos quedan 7 minutos, vamos a leer directamente qué dice Isaías 58 y por qué tiene un significado muy, muy grande conforme a lo que estamos viendo en nuestra vida, conforme a lo que vamos a practicar a partir de hoy, una vez entendiendo lo que significa el ayuno. Perfecto. Vámonos con Isaías 58, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Aquí quiero hacer una pequeña pausa porque esto es lo que nosotros muchas veces practicamos cuando no obtenemos una respuesta de parte de Dios clara. Decimos, ay Señor, pues yo estoy haciendo todo lo que me pides y no veo algo claro. Estamos haciendo algo mal o lo estamos haciendo malintencionadamente. Y no quiere decir que porque yo busque sanar mi vida con el ayuno, esté haciendo algo mal, sino en el trasfondo espiritual o la verdadera intención por la cual yo quiero obtener un resultado del ayuno, es por eso que no obtenemos respuesta, sino lo que quiere nuestro Dios es que nosotros, al profundizar en el ayuno, busquemos en todo caso restaurar una relación que se encuentra perdida. Si es un símbolo, como lo hemos estado viendo al día de hoy en la clase, de poder reforzar la comunión con Dios, ya con el simple hecho de estar absteniéndonos de comer, ya con el simple hecho de nosotros estar orando en ese tiempo que hemos dispuesto para ayunar, para quitar todas las cosas que nos distraen de Dios, ya es una forma de nosotros conectar con nuestro Dios para conocer su verdadera voluntad. Entonces, no podemos nosotros presentar solamente nuestros deseos y hacerlo como una práctica común y corriente, sino dejar que Dios nos hable a lo largo de ese tiempo que estamos buscando ayunar para que el día de mañana sea la respuesta de parte de nuestro Dios. Obviamente hablo de mañana, no, no necesariamente mañana lunes, ¿no? Sino para los posteriores días, el posterior tiempo que nosotros hagamos después de ayunar, tengamos una respuesta de Dios muchísimo más clara y muchísimo más efectiva de acuerdo a lo que estamos buscando, no conforme a nuestra propia interpretación, no conforme a nuestro propio gusto, sino conforme a lo que nosotros estemos viendo alrededor con nuestra familia y con lo que buscamos, en este caso, presentar nuestro ayuno y el por qué lo estamos haciendo. Por eso dice que aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿Qué es lo que hacemos muchas veces cuando ayunamos? A veces cuando nos enojamos porque no podemos comer, nos desquitamos con el que está a nuestro lado, ¿no? Ay, es que tú no estás ayunando y por qué no ayunas y por qué tú no estás haciéndolo, debería de darte vergüenza. Podemos estar afligiendo a los que están a nuestro alrededor, no necesariamente a nuestros trabajadores. Si el día de hoy somos jefes, pues sí podemos desquitarnos con alguien, cosa que pues en la Biblia está que no debemos de hacer, ¿no? Y me quedan 3 minutos para poder terminar esta parte, pero sí me gustaría que solamente pudiéramos continuar hasta donde nos quedemos para que la siguiente clase, en el mes de enero, en el siguiente mes, ya después de todas las festividades que tengamos, podamos reanudar esta clase. Dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Y esto también es algo que muchas veces nos va a afligir
cuando nosotros presentamos a alguien que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien nos diga, oye, te invito a comer, que pues va a pasar, que muchas veces que estemos ayunando, incluso nos quieran invitar a nuestro restaurante favorito, que comamos nuestra comida favorita y que hagamos cosas que nos agradan a nosotros en ese día. Y muchas veces vamos a culpar y vamos a decir, oye, ¿por qué no me invitaste en todo el año y hoy que estoy ayunando, me invitas? ¿No? O sea, todo eso también tiene que ser agradable a Dios, buscar que las menos personas posibles se enteren de que estemos ayunando porque es algo entre Dios y nosotros. No vamos a ir por la calle diciendo, hey, oigan todos, mañana voy a ayunar, ¿no? Porque pues, obviamente los deseos de la carne van a salir y van a decir, no, pues te invito a comer, pero yo sé que estás ayunando, ¿no? Incluso vamos a provocar que alguien nos moleste cuando nosotros vemos que esto pues no va de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Porque dice, no ayunéis como hoy para herir, para contender, para que nuestra voz sea oída en lo alto. Entonces, el versículo 5 dice nada más, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Cuando eso buscamos hacer, arrepentirnos para ayunar, no estamos haciendo lo correcto, sino buscamos en todo tiempo que el ayuno nos liberte de todas aquellas cosas que nos están afligiendo como seres humanos. No estamos buscando arrepentirnos con el ayuno, estamos buscando a Dios para que las cosas, primero que todo, nos ponemos a cuentas para después buscar a Dios y que Él nos hable a través de su palabra conforme a lo que Él quiera en nuestra vida. Lo voy a dejar hasta aquí, pero primeramente Dios, nos vemos en el siguiente año 2026 con la siguiente clase y no me queda más que despedirme en menos de un minuto, agradeciendo a Dios por sus vidas y deseándoles unas felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo con ustedes, con sus familias y como siempre agradeciendo a Dios porque nos permite estar juntos en esta clase y a todos los que nos ven en YouTube también muchas felicidades.